Hola, soy Chris Barnes. Bienvenidos a The Network, donde conectaremos con los protagonistas de las noticias para llegar hasta el fondo de ellas. Pero atención, tienen que contestar en 25 segundos como mucho. Echemos un vistazo a nuestro tema de hoy. Ha sido la última crisis alimentaria en golpear la confianza europea, tras la crisis de la dioxina y de la carne contaminada. Miles de personas se vieron afectadas por la bacteria E. coli. Los expertos buscaban el origen, mientras que el miedo y la desconfianza hicieron que los consumidores recelaran de los alimentos, lo que tuvo un efecto devastador para los agricultores. Aunque el peligro remite, la preocupación sobre la seguridad alimentaria continúa. ¿Cómo gestionará Europa la próxima crisis alimentaria? ¿Cómo alimentar a una creciente población mundial sin dañar el planeta o comprometer la salud de la población? ¿Van los cultivos transgénicos a esclavizar a los pequeños productores a las multinacionales? ¿Causará la clonación un daño excesivo al ganado? Por otra parte, ¿cuál es el riesgo de que suban los precios si no se altera su naturaleza para aumentar su producción? Los recientes picos en los precios generados, en parte por el incremento de la demanda de las economías emergentes, han provocado rebeliones en todo el mundo. Con el calentamiento global cada vez peor, podrían ser solo el principio. Para esta edición de Network conectamos con el Parlamento Europeo en Bruselas, donde se encuentra el eurodiputado británico George Lyon, que ha sido muy crítico con la forma en que se ha tratado la crisis del E. coli. También en Bruselas está Eric Poudelet, director del Departamento de Seguridad de la Cadena Alimentaria en la Dirección General de Sanidad y Consumidores de la Comisión Europea. Y desde Madrid, José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de España, también crítico con la forma en que las autoridades han gestionado la crisis. José Ángel, empezamos con usted. Hay mucha rabia en España por esta crisis. ¿Quién tiene la culpa de que decenas de personas hayan muerto por el E. coli? En realidad ha sido una crisis alimentaria y sanitaria muy mal gestionada. Muy mal gestionada porque ha provocado, en primer lugar, pérdidas económicas muy importantes para los productores agrícolas españoles y de otras partes de Europa, pero sobre todo porque ha puesto en duda y ha llevado la inseguridad a los consumidores respecto de los mecanismos de protección que en Europa existen. Es decir, las autoridades no se han movido con la suficiente agilidad y con la suficiente firmeza. Gracias, José Ángel. George, ¿qué opina? Parece que José Ángel acusa a las autoridades de no haber actuado con rapidez. Bueno, creo que la respuesta alemana fue caótica nada más empezar el conflicto. Necesitamos saber cuál fue la causa, qué se hizo mal en las granjas, por qué se tardó tanto en identificar los fallos y aprender de ello para que Europa pueda actuar más rápido la próxima vez que pase. Muy bien, ahora Eric, ¿cuánta responsabilidad asume? No, la responsabilidad recae principalmente en las autoridades alemanas. Es cierto que ha habido errores de comunicación, falta de coordinación y de consenso a nivel federal entre las provincias alemanas, pero hemos dado la información lo más rápidamente posible. ¿Por qué la Unión Europea tuvo tan poco peso en este caso? ¿Qué necesita hacer en el futuro, en otras crisis? Tenemos que aprender algo de esta crisis, que ha sido la peor de los últimos 30 años. Tenemos que aprender en términos de los Estados miembros, sobre todo Alemania, y también la Unión Europea en general, para saber cómo reaccionar en el futuro en el caso de que vuelva a ocurrir algo parecido. José Ángel, permítame preguntarle, ¿qué se necesita hacer a nivel europeo? Lo que tienen que hacer es dar respuestas contrastadas, científicamente contrastadas. La información tiene que ser una información que no se vuelva atrás posteriormente, porque la confianza de los consumidores en los sistemas de control es fundamental. Si se pierde esa confianza, si los consumidores pensamos que las autoridades que deben controlar la seguridad alimentaria no lo hacen bien, tardaremos en recuperarla. Una llamada a la acción. Seguimos con usted, George. Vayamos a donde comenzó todo. Se cree que empezó en una granja orgánica y hay mucha gente que dice que los cultivos orgánicos son el futuro o deberían serlo, porque son más ecológicos y saludables. ¿Qué nos puede contar sobre los alimentos orgánicos? Yo creo que no puedes decir que un tipo de cultivo es más seguro que el otro.
Todos los alimentos tienen que cumplir las normas de higiene, sanidad y todo lo demás. Lo que se necesita ahora es una investigación independiente y transparente que aclare lo que se hizo mal. Cuando tengamos los hechos, podremos actuar. Lo último que queremos es una reacción impulsiva, nuevas regulaciones que no servirían para resolver el problema. Gracias, George. Eric, avancemos un poco. La agricultura orgánica es uno de los elementos del futuro, pero ¿cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas hasta 2050? La FAO dice que necesitamos doblar la producción porque ahora ya tenemos 1.000 millones de personas hambrientas. Es verdad, es un gran desafío para el futuro. No sé si la agricultura convencional o la biológica podrán cubrir esas necesidades. Es un elemento muy importante. Tenemos que pensar con mucho cuidado las condiciones en las que vamos a alimentar a los 9.000 o 10.000 millones de personas, respetando la salud de los consumidores y del medio ambiente. José Ángel, uno de los aspectos de este incremento de la producción son los cultivos genéticamente modificados. ¿Cree que es necesario para cubrir las demandas de una mayor producción en las próximas décadas? Bueno, los productos transgénicos están públicamente contestados, es decir, hay una parte importante de los ciudadanos que están en contra de su utilización. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los consumidores, lo que hay que respetar es la capacidad de esos consumidores para no consumirlos. De la misma manera que respetamos la decisión de determinadas religiones de no consumir determinados productos, hay ciudadanos europeos que no quieren consumir transgénicos. Esto hay que respetarlo. George, y sobre la clonación, es lo mismo que el incremento de la producción. Necesitamos más vacas para que den más leche, ¿no? El reto fundamental al que nos enfrentamos es cómo desarrollar sistemas de producción más sostenibles, sistemas que consuman menos recursos, que emitan menos CO2 y que se basen en productos de calidad. Ese es el gran desafío. Vamos a necesitar de las nuevas tecnologías para conseguirlo y alimentar a toda esta nueva población. Eric, una posibilidad es que si no se incrementa la producción, los precios suban. ¿Cree que esto es una forma de hacerlo, racionar por precio, obligando a la gente a cambiar sus dietas? Es verdad que en Europa los precios de los productos agrícolas no son siempre los adecuados y podemos estar seguros de que en los próximos años van a subir. Incluso si logramos aumentar la producción, no podemos garantizar que tales precios pudieran disminuir en el futuro. George, una pregunta sobre los biocarburantes. ¿Cuánto cree que tienen la culpa de la subida del precio de los alimentos? No creo que tengan mucho que ver. Creo que tenemos la posibilidad de proporcionar no solo seguridad alimentaria a la población mundial, sino también seguridad energética. Y la agricultura juega un papel importante en ambos casos. Lo que debemos hacer es centrar los sistemas de apoyo en desarrollar este nuevo modelo de agricultura que es más sostenible, más eficiente y puede proporcionar no solo comida a nuestros clientes, sino también combustible. Última pregunta, Eric. Pongámonos en el mismo contexto dentro de 20 años. ¿Cree que los alimentos van a seguir siendo tan seguros dentro de 20 años o vamos a tener más problemas? Es verdad que hoy en día salen a la luz más casos gracias a los diagnósticos de los hospitales. Pero es un hecho que en los próximos 20 años los alimentos serán más y más seguros. Muchas gracias. El tiempo se acaba y nos tenemos que ir. Me gustaría dar las gracias a nuestros invitados George Lyon, Eric Poudelet y José Ángel Oliván. Hasta la próxima y gracias por su atención.